por el hemograma y así dar un tratamiento oportuno. Lo voy a tener que cerrar, creo. Aunque toque, ¿verdad? Ya. Entonces, ya. Como ven esta imagen, hoy nos toca el tema de anemia hemolítica. Ven en la imagen, estamos viendo glóbulos rojos, estamos viendo escleras y estamos viendo vaso e hígado. También estamos viendo el test de Coombs. ¿Por qué está esta primera diapositiva? Porque esta es la clave del éxito para conocer las anemias hemolíticas. Siguiente, por favor. Antes de comprender este tema, tenemos que comprender el síndrome hemolítico. ¿Cómo sucede? Porque hay una hemólisis fisiológica que solamente se da en el vaso. Y la hemólisis, que es patológica, la anemia hemolítica, se da tanto en el vaso y también en el hígado. ¿Sí? Eso es lo que se tiene que quedar en nosotros bien claro. El glóbulo rojo, ¿cuánto tiempo vive? Vive 120 días. Entonces, ¿qué es la anemia hemolítica? La anemia hemolítica es el acortamiento del tiempo de vida del glóbulo rojo. Ya no son 120. Pueden ser 10 días, 15 días, 20 días. Entonces, todo glóbulo rojo que muere se fragmenta, ¿verdad? De esta manera, como estamos viendo aquí fragmentos. Estos fragmentos se llaman células en casco o también conocidos como esquistocitos. Si se fijan, ambas tienen sus puntas en fuso, ¿verdad? Entonces, estas células son senescentes, son glóbulos rojos abuelitos que han muerto. ¿Dónde mueren? En la anemia hemolítica, en el vaso y en el hígado. Fisiológicamente de nosotros, cuando cumplen ya 120 días, en el vaso. Porque ahí es el cementerio, ¿verdad? Para que se acuerden. Cementerio de los glóbulos rojos. Siguiente, por favor. Muy bien. Ahora sí entramos a la fisiopatología. Tienen que comprender que hay dos tipos de hemólisis. Una es extravascular y la otra es intravascular. En ambas nosotros podemos hacer diferencia clínica y diferencia laboratorial. Cuando hablamos de la hemólisis intravascular, es como su nombre lo indica. ¿Qué quiere decir? Que el glóbulo rojo se destruye dentro del vaso sanguíneo, por eso es intravascular. Aquí, como ven, tenemos el endotelio de un vaso sanguíneo y tenemos el glóbulo rojo. Cuando el glóbulo rojo se destruye, se lisa, se hemoliza, libera hemoglobina, pero también libera la metahemoglobina. Estos dos componentes, por un lado la hemoglobina, se va a eliminar por el riñón, por lo tanto el paciente va a tener hemoglobinuria. ¿Qué color va a ser su orina? Va a ser roja. Y cuando elimina metahemoglobina, ¿qué color va a ser la orina? Va a ser como el color Coca-Cola, oscuro, negro, así más o menos, ¿no? Para exagerar un poquito y se den cuenta. Entonces, si tenemos un paciente con hemólisis intravascular, clínicamente por la orina nosotros podemos identificar, ¿sí? No se olviden de ese aspecto. La hemólisis intravascular, muy sencilla. Ahora vamos a hablar de la hemólisis extravascular. La hemólisis extravascular, ¿dónde sucede? Sucede en el macrófago. ¿De dónde es el macrófago? Del vaso, con Z, ¿verdad? Ahí sucede la hemólisis. ¿Qué es lo que tenemos en esta imagen? Tenemos aquí al macrófago, tenemos al glóbulo rojo que una vez que se destruye libera globina, libera hierro y libera protoporfirina. ¿Cuál es la que nos interesa? La protoporfirina, porque la protoporfirina es la bilirrubina que tiene que conjugarse, ¿verdad?, con los ácidos glucurónicos. Entonces, una vez que se conjuga, la bilirrubina tiene que pasar por el intestino grueso, por el colon, y tiene que eliminarse. ¿En qué forma se elimina? En forma de estercobilinógeno. ¿Qué clínica va a tener el paciente? Entonces, las heces van a ser claras. Normalmente las heces, ¿qué color son? Son un café marrón, ¿verdad? Pero en el paciente con hemólisis extravascular vamos a ver que las heces fecales son claras, ¿ya? También del intestino se absorbe la bilirrubina y puede pasar al sistema sanguíneo por los vasos sanguíneos y eliminarse nuevamente por el riñón. Aquí era también por el riñón, ¿verdad? Aquí también se puede eliminar por el riñón. ¿Y cómo se elimina? Se elimina en forma de urobilinógeno. Entonces, la orina, ¿qué color va a tener? Va a tener un olor oscuro. Es un olor como café marrón. La orina normalmente, ¿qué color es? ¿No? Ámbar, ¿verdad? Entonces, ámbar es una cosa, café marrón es otra cosa, es otro color. Entonces, ese color
café marrón es la hemólisis extravascular, mientras que la intravascular, la orina, ¿qué color era? Hemos dicho color Coca-Cola, oscuro. Incluso a veces, como dice hemoglobinuria, no vamos a ver tal vez visualmente rojo como la sangre, pero haciendo un estudio de examen general de orina podemos ver ahí la hemoglobina y ver esa coloración, ¿no? Siguiente, porque se entiende, ¿verdad? Fácil, difícil, muy fácil. Ya, seguiremos. Ahora sí, la gran familia de las anemias hemolíticas se la clasifica de 3 maneras. Tenemos una que es según la herencia, esta es la más común. Según la herencia pueden ser congénitas o pueden ser adquiridas. Otro tipo de clasificaciones según el mecanismo, pueden ser intrínsecas o también llamadas corpusculares dentro del glóbulo rojo o extracorpusculares fuera del glóbulo rojo, ¿sí? Tenemos también según el lugar, lo que les acabo de mencionar, las intravasculares y las extravasculares. Siguiente, por favor. Vamos a hablar de la primera clasificación, que es la más común en nuestros pacientes, que son las según la herencia, o sea, adquiridas y congénitas. Este cuadrito también es una forma más compleja y que nos va a mostrar la etiología de cada una de ellas. Entonces dijimos que la anemia hemolítica puede dividirse en congénita como también en adquirida. Cuando hablamos de las adquiridas, según su origen, se puede dividir a su vez en inmune y no inmune. De las dos, ¿cuál es la más común? La inmune. ¿Por qué la inmune se asocia? Se asocia a anticuerpos calientes y fríos, que en un momento más lo vamos a ver. Y esta inmune también se asocia al lupus y a otras colagenopatías o endocrinopatías también. Por eso es la más común. Mientras que la no inmune, como pueden ver, puede ser producido por alteración de vasos sanguíneos, como por ejemplo micropatías o macro. Por ejemplo, en las microangiopatías tenemos la PTT, el famoso SHU que han debido ver en pediatría, el síndrome urémico hemolítico, o la PTT también, ¿no es cierto? Y la CID, esas son las más comunes, podríamos mencionar, mientras que las macros son por defectos de la válvula cardíaca, ¿ya? También hay macroangiopatías. Estas no son tan comunes, pero hay que conocerlas, ¿no? Tenemos otra que es mucho más rara, se deben recordar, la que es producida por daño del cuerpo, ¿no? Esta es la hemoglobinuria paroxística nocturna, ¿no? Se deben acordar algo de patología, han llevado esto también en fisiopatología. Este tipo de hemólisis es no inmune. Entonces, en estas no inmunes no están involucradas las inmunoglobulinas, los anticuerpos no están involucrados, ¿sí? Es más por el mecanismo o por el lugar. Entonces nos quedamos con las inmunes, ¿sí? En el otro grupo tenemos a las congénitas. Las congénitas pueden ser por defecto de membrana, alteración de la globina, alteración o déficit enzimático. Las más comunes son las membranopatías, como en un momento más lo vamos a ver. Ahora nos vamos a quedar con la inmune, que es la más común. Siguiente, por favor. Ya, vamos a hablar entonces solamente de la anemia adquirida, hemolítica adquirida en este momento. Siguiente, por favor. Para comprender la fisiopatología tenemos que recordar que la anemia hemolítica adquirida, inmune o autoinmune, como dice acá, puede ser por anticuerpos calientes o anticuerpos fríos. ¿Cuál es el anticuerpo caliente? Es la inmunoglobulina G. ¿A qué temperatura puede reaccionar? Puede hacer hemólisis a una temperatura corporal, fíjense, de 37 grados centígrados o más. ¿Sí? ¿Qué es lo que sucede? Fíjense en esta imagen, estamos viendo, como dice aquí, el sinusoide de un vaso, del vaso con Z, el sinusoide esplénico. Aquí tenemos un glóbulo rojo y como pueden observar está unido a los anticuerpos, a la fracción FAB y FC. Como pueden observar, ¿qué es lo que sucede? Cuando está unido al anticuerpo, por la fracción FAB, ¿qué hace? Se lo está engullendo a la membrana del glóbulo rojo, se lo están comiendo, para que me entiendan un poco más fácil, se lo está engullendo a la membrana del glóbulo rojo, este anticuerpo, ¿no? La fracción FAB. Y eso hace que pierda la membrana y resulte un glóbulo rojo en forma esférica. Lo normal del glóbulo rojo, ¿cuál es su forma? Es un disco bicóncavo. Entonces, por esta engullición va a quedar como un esferocito, ¿sí? Y un esferocito no es lo mismo que un disco bicóncavo.
Por lo tanto, va a tener menor resistencia en su membrana y se va a destruir, se va a hemolizar. Así facilito sucede la hemólisis por anticuerpos calientes. Siguiente, por favor. Entonces, en resumen, es a 37 grados centígrados. La inmunoglobulina involucrada es la G. ¿Y qué tipo de hemólisis produce? Extravascular. O sea, ¿dónde se produce? En el bajo. En los macrófagos. Estos son macrófagos. Lo que estamos viendo es un glóbulo rojo que está rodeado de anticuerpos. Y aquí está el macrófago engullendo. Y miren, una vez que lo engulle, está quedando un esferocito, como les había mencionado. Y el otro fragmentito se vuelve un chiquitito microesferocito. Así lo vemos en el microscopio. Esta es parte entonces de la anemia hemolítica por anticuerpos calientes, porque el a frío es muy diferente. Siguiente, por favor. ¿Por qué se produce esta anemia hemolítica autoinmune por anticuerpos calientes? Generalmente el 20 a 30% es idiopática, no hay una causa identificable. El resto puede ser por síndromes linfoproliferativos. Creo que son sus estudiantes del doctor Vega. Por esta vez voy a dejar entrar, con sus permisos, por esta vez. Ni me han dado permiso, pero bueno, por esta vez. No más, ¿sí? Ya. Entonces recuérdense, pueden haber síndromes linfoproliferativos como la leucemia linfocítica crónica, que lo van a ver en un tiempo más, el mieloma múltiple y lo más común, las enfermedades autoinmunes, el lupus, la artritis reumatoidea, la polineurosis nodosa, también tumores sólidos como el timo, pero los más comunes el lupus, así de claro, el más común lupus, artritis, eso sería, los demás no son tan comunes. Siguiente, por favor. Ya. ¿Cómo diagnostico una anemia hemolítica por anticuerpos calientes? La clínica es totalmente diferente de la caliente que la del frío, se van a dar cuenta. En la por anticuerpos calientes, ¿qué es lo que estamos viendo? Ictericia. En todo. Así como los pacientes con vesícula biliar, patología hepática, igualito. Así, canarios, amarillos, lo mismo, porque no se olviden que hay diferentes tipos de ictericias. En la anemia megaloblástica la ictericia es verdínica, son amarillo limón, como el limón, así se les ictericia. Aquí es amarillo canario, patito, lo que quieran, pero se ve así amarillo, las escleras y toda la piel, así van a identificar, o sea, se van a confundir muy fácilmente con un paciente de patología hepático vesicular, ¿no? Se van a confundir muy fácilmente. Ahora, vamos a saber cómo nos vamos a diferenciar de un paciente con esta patología. El paciente con vesícula, con alteración de vesícula o hígado, no tiene por qué tener un vaso grande, ¿verdad? Entonces, ahí está el detalle, la gran diferencia es que el paciente que tiene síndrome ictérico por anemia hemolítica de anticuerpos calientes tiene esplenomegalia. Porque hemos dicho que la hemólisis es de manera extravascular. Entonces, solo ahí está el secreto, la clave del éxito para diagnosticar clínicamente. Y solamente eso, nada más. Aquí dice que cuando la anemia hemolítica es muy crónica, de muchos años, también el hígado puede crecer, si es muy crónica. Pero en las primeras fases, los primeros años, solamente vamos a encontrar una esplenomegalia importante, ¿sí? Como ven en la imagen, así prácticamente es así, de grande, ¿sí? Muy bien, entonces la clínica, muy sencillo, te puedes equivocar si no te acuerdas del vaso, de la palpación, si te has olvidado, bueno, ya vas a hacer de operar el hígado, la vesícula, cuando se trataba de una anemia hemolítica, ten mucho cuidado. El laboratorio también tiene su clave de cómo podemos diagnosticar. Lo único que tienes que tomar en cuenta, ¿qué es? Obviamente si es anemia, la hemoglobina va a estar baja, eso es muy obvio, pero ¿qué más? Lo que vamos a encontrar es que es una anemia regenerativa. ¿Qué significa? Que los reticulocitos van a estar disparados, va a haber un pico reticulocitario, reticulocitosis, eso vamos a encontrar, elevados los reticulocitos. Cuidado, se equivoquen en su examen, por favorcito, ¿ya? Reticulocitos elevados. ¿Por qué se elevan? Porque están tratando de compensar esa deficiencia. Hay anemia de 2, de 3 de hemoglobina, entonces la médula está tratando de regenerar lo más que pueda y manda a los más jóvenes, que son los reticulocitos, tratando de compensar la hipoxia, ¿verdad? Muy bien, entonces reticulocitos altos, al contrario que la anemia ferropénica. En la química sanguínea, algo que nos va a ayudar bastante a identificar esta anemia hemolítica es solicitar lactato deshidrogenasa, que va a estar alta. ¿Por qué sube el lactato? Porque trata de
mandar todos los glóbulos rojos que se pueda. Hay una hemólisis, una crisis hemolítica, entonces hay un recambio de células de glóbulos rojos constante, por eso sube la lactato deshidrogenasa. Ustedes han visto en la primera imagen que les he mostrado acerca de la hemólisis extravascular, de la bilirrubina indirecta, o sea, la no conjugada. Como hay tanta hemólisis, la capacidad de esta bilirrubina no conjugada y unirse a los ácidos glucurónicos es difícil, o sea, se estanca esa conjugación. Por tanto, la bilirrubina indirecta o no conjugada, por esa demanda, por ese excesivo hemólisis, se eleva. ¿Nos damos cuenta, verdad? Hasta aquí. Muy bien. La aptoglobina es una que normalmente todos tenemos aptoglobina, pero cuando muere nuestro glóbulo rojo, libera, ¿qué hemos dicho? Libera hemoglobina también, ¿o no? Libera, ¿verdad? Entonces la aptoglobina se une a la hemoglobina para volver donde sea necesario, volver a un glóbulo rojo donde sea necesario. Ahora, como hay tanta hemólisis y tantas aptoglobinas que tienen que unirse a varias hemoglobinas, la aptoglobina solita en la sangre queda baja, porque todas las que han existido ya se han unido a todas las hemoglobinas libres por esta hemólisis exagerada. ¿Se entiende? Ya, porque estoy viendo así como, así, ya. Estamos siguiéndonos, ¿verdad? Por favor, ya. Algo clave del éxito que te va a ayudar a diagnosticar una anemia hemolítica autoinmune es el test de Coombs. Sí o sí, el test de Coombs te tiene que dar positivo. El test de Coombs, ya sea directo o indirecto, te tiene que dar alto, positivo. Nunca te olvides, ¿sí? Positivo o alto. Y como ves en el frotis de sangre periférica, vamos a ver fragmentos de glóbulos rojos, o sea, llamadas estas esquistocitos o células en casco, como puedes observar, ¿sí? Esito sería el de la anemia hemolítica. Siguiente, por favor. Muy bien, el test de Coombs que te estaba explicando, hay directo y también hay indirecto. Es muy sencillo, solamente para conocimiento general, de manera rápida les voy a indicar. El directo es porque tomamos la muestra al paciente, como pueden ver, y como los glóbulos rojos están unidos a anticuerpos en su superficie, ¿qué hacemos? A esta muestra nosotros le añadimos un reactivo de test de Coombs. Ese reactivo que tiene anticuerpos humanos. Entonces, como estos glóbulos rojos son de un paciente con anemia hemolítica, y se unen a estos anticuerpos humanos, ¿qué va a suceder? Inmediatamente vamos a ver lo que estamos viendo aquí, el fenómeno de aglutinación. En nosotros, si hacemos este procedimiento, no se va a aglutinar, porque nosotros no tenemos anticuerpos defectuosos, ¿me entienden? Pero en los pacientes con anemia hemolítica sí, por eso se aglutina. Este es el test de Coombs directo que da positivo. Y el indirecto ya no usamos glóbulos rojos. ¿Qué usamos del paciente? Usamos su suero. Ese suero que está cargado de anticuerpos defectuosos, ¿no? Autoinmunes. O sea, IgG en este caso sería, ¿no? Los calientes. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a, como ven aquí, vamos a poner gotas de sangre de otra persona que está sana. Lo vamos a poner, van a reaccionar. Y como esto está defectuoso, estos anticuerpos, entonces, ¿qué están haciendo? Están haciendo aglutinación, ¿verdad? Y no solamente hasta ahí acaba el proceso. ¿Qué también tenemos que añadir? Tenemos que añadir anticuerpos humanos. Y al añadir los anticuerpos humanos hay mayor aglutinación. Hasta aquí, si el resultado se aglutina, entonces sería una prueba indirecta positiva. Desde Coombs, indirecto positivo. Así sencillito es, chicos, lo que se hace en laboratorio, ¿ya? Entonces no se olviden del test de Coombs positivo, tanto el directo y el indirecto en la anemia hemolítica por anticuerpos calientes. Siguiente, por favor. El tratamiento, ¿qué puedes usar? Glucocorticoides, inmunoglobulina. Antiguamente hacían esplenectomía. Cuando no existían anticuerpos monoclonales como el rituximab, sacaban el vaso y así frenaban la hemólisis, ¿no? Actualmente ya no es necesario sacar el vaso. Tenemos rituximab y alemtuzumab, pero es un dinero muy costoso. Cada frasco vale a 20,000 bolivianos. Y un paciente tiene que usar, ¿cuántos frascos? Por lo menos tiene que usar de 6 a 8 frascos, porque hay que darle cada 3 meses, ¿no? Entonces, lo más fácil, lo más accesible, económico, lo que hay en Bolivia son los corticoides. Y la mayoría, gracias a Dios, responden. O también las inmunoglobulinas, pero igual es muy costosa la inmunoglobulina. Siguiente, por favor.
Hasta ahí se ha entendido, ¿verdad? Los calientes, ahora nos estamos yendo a los anticuerpos fríos. ¿Cuál es la diferencia de los anticuerpos calientes, o sea, los fríos? ¿Qué diferencia es? La temperatura de reacción es a 22 grados centígrados. La inmunoglobulina que está involucrada ya no es la G, sino la M, ¿ya? Y como pueden observar, aquí está el glóbulo rojo, sale el oxígeno, o sea, hay una oxidación también, sale agua, perdón, se edematiza. Es diferente el mecanismo por anticuerpos fríos, entiendan bien, sale el agua, entonces, no se edematiza, perdón, se deshidrata, esa es la palabra, se deshidrata y se lisa directamente, pero al lisarse, ¿qué más sucede? Hay una cascada de complemento que se activa, pero solo se activa hasta la 3B, hasta ahí nomás se activa. Mientras que en la que era por anticuerpos calientes, era directamente la fracción FC, que directamente hacía que se engulla el glóbulo rojo, ¿verdad? O sea, directamente la inmunoglobulina. En este caso, si te fijas, directamente toda la cascada del complemento se activa solamente hasta 3B. Esa es la diferencia. ¿Qué te quiero decir? Que la hemólisis aquí por anticuerpos fríos es más agresiva y difícil de frenar. Siguiente, por favor. Bueno, en conclusión o en resumen, a 22 grados centígrados reacciona, la IgM está involucrada, siempre fijan al complemento C3b, y esto es una hemólisis ¿de qué tipo? Intravascular, es la gran diferencia, intravascular. Por lo tanto, si es intravascular, ¿qué vamos a encontrar? Una destrucción más masiva de los glóbulos rojos, como pueden observar. Siguiente, por favor. Ya. ¿Cuál es la etiología? La etiología puede ser variable, ¿no? También aquí, igual que la anterior, puede estar involucrada la leucemia linfocítica crónica, el mieloma múltiple, pero lo más común es la mononucleosis infecciosa y el micoplasma neumonía, o sea, infecciones víricas. Infecciones víricas en pacientes inmunocomprometidos, inmunosuprimidos. Siguiente, por favor. ¿Cómo reconocemos? La clínica es totalmente diferente, les decía. Aquí ya no vemos ictericia. ¿Qué estamos viendo? Estamos viendo acrocianosis. Cianosis en las partes distales, en los dedos, en los pabellones auriculares, en la punta de la nariz. O sea, es un paciente como el pitufo. Así lo vas a ver, azul. Porque hay hemólisis de anticuerpos fríos, donde aquí la aglutinación es masiva. ¿Sí? Aquí puede haber también esplenomegalia y hepatomegalia, pero lo que más resalta es la hepatomegalia más que la esplenomegalia. ¿Sí? En la anterior era espleno, aquí es hepatomegalia. ¿Sí? En el laboratorio hay alguna diferencia con los anticuerpos calientes, es lo mismo, casi, fíjense. Los reticulocitos están elevados, pero algo que no hemos mencionado en la anterior es que ves la velocidad de eritrosedimentación en la que es por fríos está alta, está acelerada, a diferencia de la calientes donde no había modificación. ¿Qué más vamos a encontrar? Lo mismo que en la anterior, la DHL va a estar alta, la bilirrubina indirecta va a estar alta, la aptoglobina baja, lo mismo estamos mencionando. Y el test de Coombs, tanto directo o indirecto, también van a estar altos, porque no se olviden que son anemia hemolítica autoinmune. Siempre que es autoinmune, siempre el test de Coombs va a estar positivo. Pero fíjense la imagen es muy diferente. Aquí no estamos viendo células en casco, no estamos viendo fragmentos de eritrocitos como en la anterior imagen. ¿Qué estamos viendo aquí? Aglutinación, ¿no es cierto?, entre los glóbulos rojos. Hacer el prótesis a un paciente con anemia hemolítica por anticuerpos fríos es bien complicado. Tienes que llevarle a un ambiente donde haya una estufa y donde estés con baño María. Le tomas el prótesis de sangre, inmediatamente se coagula. No puedes hacer el prótesis, entonces tienes que estar con una temperatura de baño María, y en el baño María, una vez que le tomas inmediatamente la muestra, tienes que hacer el prótesis ahí. Entonces ya te estarás imaginando cómo también es el manejo terapéutico de estos pacientes. Siguiente, por favor. Evitar la exposición al frío. O sea, el ambiente donde se encuentra sí o sí tiene que estar con estufa, sí o sí tiene que ser una temperatura mayor a 22 grados centígrados. ¿Cuál es el tratamiento? Aquí nada de corticoides, inmunoglobulinas, aquí hay que hacer plasmaféresis.
como los anticuerpos IgM están destruyendo a los glóbulos rojos, ¿qué tenemos que hacer? Quitar todo el plasma con anticuerpos a través de una máquina para evitar mayor destrucción. Eso es lo que hacemos. También se menciona que podemos usar el rituximab, nos puede ayudar porque también no se olviden que es un anticuerpo monoclonal anti-CD20 y nos puede ayudar. ¿Qué también podemos hacer? Usar otros inmunosupresores. O sea, el manejo, chicos, fíjense, es muy diferente. Un ejemplo claro. Yo tenía una paciente que era policía del Alto y ella se fue a Yungas a trabajar. A las 2 semanas de lo que era normalita, empezó totalmente su cara a volverse histérica. Ya estar bien agotada, con mareos, con cáncer. Yo tenía anemia hemolítica por anticuerpos calientes. Era una alteña que se fue a Yungas y ahí la temperatura se activó porque aquí ustedes saben cómo es la temperatura normalmente, ¿no? En Yungas es muy diferente, ahí se activó. Y otro paciente que tenía de Pando, que era su hábitat, su natalidad, de Pando se vino a El Alto. Entonces, El Alto, ¿a qué temperatura estamos? Bajo, ¿no es cierto? Menos, ya, 6 grados, hasta bajo cero, a veces digamos incluso, ¿verdad? Entonces, a esa temperatura se volvió como pitufo. Él tenía así leucemia linfocítica crónica y anemia por anticuerpos fríos. Entonces se le activó por completo de Pando a El Alto. Así sucede, estos cambios de temperatura. Pero en nosotros, ¿por qué nos sucede? Porque no tenemos esos anticuerpos. No tenemos la patología como tal. En ellos sí sucede eso. De esa manera, tú tienes, o sea, estos pacientes fallecen, eso quiero que sepas. Aquí en el clínicas o en otros lugares han fallecido rápidamente, o sea, no te da tiempo para pensar, para razonar, será su vesícula, será su hígado, qué le está sucediendo, por qué está azul, no estará oxigenando, no te da tiempo, tienes que actuar así de rápido. Entonces la pregunta es, en estos casos, por ejemplo, en la que es por anticuerpos calientes, ¿transfundes sangre? Porque ¿qué tal no tienes ni corticoides, ni rituximab, no tienes nada? ¿Qué haces? ¿Qué opinas? ¿Transfundes sangre o no? Yo creo que no. Si sus propios anticuerpos IgG están destruyendo a sus propios glóbulos rojos y tú les transfundas anticuerpos extraños a través de la transfusión, ¿cómo va a ser? Porque no solamente le transfundes glóbulos rojos, no te olvides que igual tiene plasma, ¿no es cierto? El concentrado eritrocitario. Entonces, ¿qué va a suceder? Mayor hemólisis. Entonces, ¿qué hace? Se muere el paciente. Tienes que transfundir glóbulos rojos lavados. ¿Cómo se lava? Se lava con solución fisiológica. Al lavar con la solución fisiológica, eliminas los glóbulos blancos y eliminas los anticuerpos. Entonces, esa transfusión de glóbulos rojos lavados no le va a acelerar la hemólisis, más al contrario, le va a compensar. Entonces, sí puedes transfundir glóbulos rojos lavados. Ahora, si estás en un lugar donde no entienden qué es lavar, desubicados totalmente, ¿qué puedes hacer? Ya ni modo, vas a tener que transfundir paquete globular porque tu paciente puede fallecer. Si tú lees con delicadeza, dice que la transfusión de glóbulos rojos acelera la hemólisis. O sea, si tu paciente llegó con 3 de hemoglobina y tú bien inteligente dices, le transfundiré 2 paquetes, le transfundes para compensar, pero esos anticuerpos aceleran. O sea, de 3 a cuánto le llevarás, ¿no? De hemoglobina. Entonces, en esos casos donde no sepan lavar, están perdidos, ¿qué puedes hacer? Puedes usar corticoides. Corticoides, hidrocortisona, cada 8 horas, 100 miligramos, te va a ayudar. O dar premedicación con 100 miligramos de hidrocortisona. También el paracetamol, para evitar los efectos adversos. Te puede ayudar eso, ¿ya? O sea, en casos extremos donde no tengas nada, siempre no te ubiques. Ahora, en el que era por anticuerpos calientes, si tú le das 60 miligramos al día de prednisona, le vas a ayudar. Lo ideal es que el hematólogo pues maneje, por eso le tienen miedo a estas patologías. No es tan difícil, hay que bolear con corticoides. Hay que poner 40 miligramos de dexametasona o 1 gramo de metilprednisolona y bolearle. Bolearle significa que tiene que ingresar de manera pronta. Los 40 miligramos de dexametasona ingresan tan solo en media horita y 4 días hay que bolearle. Con eso se salva el paciente. ¿Sí?
¿Se entiende? Ya. Aquí no, ojalá que nunca te toque un paciente de este tipo, porque si no te acuerdas de esta enfermedad, o sea, plasmaféresis, salivre albedrío no hay, rituximab no hay, lo único que te quedaría es poner una estufa. Pero es tremendo, chicos, o sea, imagínense la clínica de un paciente con 3 de hemoglobina, pisnecos, así como agonizando, ¿verdad? A punto de desfallecer, así vienen. Jackie, ¿qué opinas? ¿Le transfundes o no le transfundes? Lo mismo que en anticuerpos calientes. Pero te paso la sangre es fría. ¿Qué vas a hacer? Mayor hemólisis. Entonces, esa sangre tiene que estar realmente en un ambiente con temperatura corporal. Tienes que poner estufa a la fuerza y ahí va a evitar la hemólisis. Porque incluso el paquete globular que está ingresando al propio paciente, como es frío y como tiene también anticuerpos, puede acelerar la hemólisis. ¿Te das cuenta? Entonces hay que abrigar mucho al paciente y hay que poner estufita y con eso se soluciona. ¿Sí? Así hemos manejado y así se hace. Seguimos, por favor. Eso es todo. No se olviden, honra a tu padre y a tu madre para que todo te vaya bien. ¿Quieres aprobar tu examen? Entonces honra a tu papá. ¿Quieres hacer la residencia? No acabar la clase. ¿No ven? Y para que vivas largamente, no te mueras a tus 30 años, cuando ni siquiera has acabado la residencia, sino vivas tu especialidad, ¿no? No acaba aquí. Siguiente, por favor. No acaba. Les dije por eso que es largo. Ahí está una diapositiva que dice, pero esta es más sencilla. Pero no acaba. No, aunque me aplaudan, no acaba. Estos dos teos. Pónelo aquí. ¿Y qué? Dos veces. Ya, vamos, esto es aún más bonito, ¿ya? Escuchen, por favor, porque tú lees anemia hemolítica congénita. ¿Y qué te estás imaginando? Seguramente nace con anemia hemolítica, pensarás en tu cabecita, ¿verdad? Pero no, a los 40 años debutan, a sus 40 años, 30 años, recién con este tipo de hemólisis. Por eso quiero que me tomes atención. La congénita es totalmente diferente a la que acabamos de mencionar y es común en nuestro medio, por eso tienes que entenderme y ponerme mucha atención. Siguiente, por favor. Ya. Las anemias hemolíticas congénitas se dividen en 3 grupos grandes. Como estás viendo, hemoglobinopatía, membranopatía, enzimopatía. ¿Cuál es la más común? La membranopatía. De esa vamos a hablar hoy. Siguiente, por favor. Para eso, obviamente, tienes que conocer la membrana del glóbulo rojo. No es cosa del otro mundo, es fácil. ¿Qué tienes que saber para las membranopatías? Tienes que saber que existen proteínas que son transversales y proteínas que son verticales. Eso tienes que saber. ¿Cuáles son las proteínas verticales? La banda 3, la proteína 4,2, espero que estés aprendiendo muy bien, la anquirina, y aquí está la proteína 4,1, esas son las verticales. Y las transversales solo son 2. ¿Cuáles son? La espectrina alfa y la espectrina beta. Estas que están como cadenitas, como ADN, esas te estoy hablando. ¿Ya? Esas son las transversales únicamente. Proteína, entonces la espectrina alfa y beta, la blanca y la celeste. Así de simple. Ahora, para que la membrana del glóbulo rojo se cambie su formita y pase por esos microcapilares que tenemos en el cerebro, en los pulmones, en los riñoncitos, tiene que estar así estructurada. Si solamente una proteinita, por ejemplo la 4,1 falta, todo se arruina. ¿Me entiendes? Sí o sí tienen que estar estructuradas. Unita que falte, imagínate 2 que falten o 3 que le falten, o estén deficientes en la cantidad, lo arruina todo. El resultado final va a ser que el glóbulo rojo se va a tener que destruir por la falta de uno. Entonces, acuérdate la importancia de las proteínas verticales y transversales que permiten la deformabilidad del glóbulo rojo al pasar por los capilares. Siguiente, por favor. Muy bien. En cuanto a las membranopatías, se dividen en estas 3. Como tú escuchas, hay membranopatías donde los glóbulos rojos son esferocitos, así, esféricos. En otras son como los eliptocitos, te imaginas una elipse, ¿verdad? Y en la otra es estomatocitosis, como unas boquitas, así se vuelven los glóbulos rojos. Ahora, cada una tiene su deficiencia específica.
Por ejemplo, para encontrar la esferocitosis, ¿qué le tiene que faltar? No le tiene que faltar todo. Solo le tiene que faltar la banda 3, la anquirina, la proteína 4.2, la alfa y la beta espectrina. Si falta esto, el resultado es esferocitosis. Ahora, si falta la proteína 4.1 y la alfa y beta, ¿cuál es el resultado? Eritocitosis. Y así sucesivamente. ¿Ya? Siguiente por favor. De las tres, ¿cuál es la más común en nuestro medio y a nivel mundial? La esferocitosis hereditaria. De esta vamos a hablar. Siguiente, por favor. Entonces, ¿qué es la esferocitosis hereditaria? Es una alteración congénita de tipo autosómico dominante. ¿Qué significa? El padre está afectado, la madre no está afectada. Entonces, el resultado, ¿cuál va a ser a nivel genético? Los hijos que llevan los genes del papá exclusivamente, si son varones, van a estar sanos, ¿verdad? Mientras que, como llevan los genes de la mamá, ¿qué van a salir? Van a salir enfermos las mujeres. Por eso la esferocitosis hereditaria más se encuentra en mujeres que en varones, pero hay varones también, por si acaso, ¿ya? Entonces, como hemos dicho que es dominante, el 75% es dominante, el 20% es recesivo y el 5% es de novo. ¿Qué significa de novo? Que no es necesario que tenga un papá, una mamá, un abuelo, un tío con la enfermedad. O sea, es de la nada, tú no tienes nada de herencia de esta enfermedad, pero de la nada apareces con esta esferocitosis. Eso significa de novo, ¿sí? Siguiente, por favor. Ya. Aquí estamos viendo lo que hemos dicho a un inicio. El glóbulo rojo, que es bicóncavo. Fíjense, todas las proteínas están bien estructuradas, bien conectadas, las verticales y las transversales. Pero ¿qué pasa? ¿Qué sucede con un glóbulo rojo esférico? ¿Qué estamos viendo aquí? No hay banda 4.2 o no hay anquirina o no están conectadas. Miren aquí la conexión que existe y miren aquí, no hay conexión. Y el resultado de esta falta de conexión, o sea, de la falta de estas dos proteínas, alfa, beta y espectrina, es un esferocito que se va a destruir, que se va a hemolizar. Siguiente, por favor. Aquí estamos viendo la hemólisis de esta esferocitosis. ¿De qué tipo sería? Extravascular. ¿Por qué? Porque estamos viendo al macrófago del vaso, igualito que las que eran por anticuerpos calientes, ¿se acuerdan? Lo mismo. Entonces, ¿qué hace el macrófago? Lo ha engullido, fíjense, de un glóbulo rojo bicóncavo, poco a poco están saliéndole vesículas al propio glóbulo rojo, a sus membranas, ¿no? Y se están separando y al final estás viendo microesferocitos, así se ve en la placa, así chiquititos, microesferocitos. Y aquí estás viendo finalmente el esferocito. Todo esto se lo va a comer el macrófago porque está esférico, porque no es lo normal, ¿verdad? Entonces, el vaso, ¿qué va a suceder en el vaso de un paciente con esferocitosis? Va a crecer, va a tener esplenomegalia, ¿sí? Siguiente, por favor. Esto es lo mismo que les he explicado, lo único que quiero que sepan aquí es que a causa de estas deficiencias, de estas proteínas, la superficie del glóbulo rojo, la superficie y el volumen disminuyen, ¿ya? Y esta disminución hace que exista menor deformabilidad del glóbulo rojo y por este motivo lo secuestra el macrófago del vaso, lo secuestra el glóbulo rojo, hay eritroestasis. ¿Qué significa eso? Disminuye el pH, aumenta el contacto del glóbulo rojo con el macrófago, hace que se contacte más fácilmente, disminuye el azúcar y aumenta los oxidantes. Los oxidantes, y eso hace que más fácilmente se lo coma el macrófago al glóbulo rojo. Y por ese motivo, inmediatamente, ¿qué va a resultar? La hemólisis. Va a haber pérdida de la membrana y en el protis vamos a ver los esferocitos. ¿Se entiende, verdad? Siguiente, por favor. Ya estamos acabando. ¿Cuál es la clínica? Si se fijan, es lo mismo que la anemia hemolítica por anticuerpos calientes. ¿Estamos viendo ictericia? Sí. ¿Estamos viendo esplenomegalia? Sí. Hepato también, pero hay algo que se está añadiendo. ¿Qué estamos viendo? Arenilla o barro biliar, cálculos biliares. ¿Qué significa, chicos? Que la mayoría de los pacientes con esferocitosis vienen así ictéricos a las clínicas privadas o a los hospitales y lo primero que piensan por su ictericia y por su ecografía, ¿qué es normalmente los cirujanos? Le extirpan, ¿verdad? Y obviamente como ya le han sacado la vesícula, la ictericia tendría que perderse, la ictericia, ¿sí o no?
Sí, ¿verdad? Pero nunca se pierde y el paciente sigue histérico, el paciente sigue agotado porque está con anemia, está cansado. Le vuelven a estudiar, le vuelven a ver, había tenido anemia. Había tenido anemia de tipo esferocitosis, ¿no? O sea, hay muchos pacientes que han tenido que llegar a cirugía, les han tenido que operar y no se ha perdido la ictericia. Y a raíz de esto recién han descubierto que eran pacientes con esferocitosis, que significa que tenían el vaso grande, ¿ya? Y también por la hipoxia crónica, como son pacientes crónicos, ¿qué tienen? Tienen úlceras. Esa es la clínica. Úlceras en las extremidades y también arenilla, barro, cálculos biliares. No se olviden de ello, ¿sí? Siguiente, por favor. Alguito diferente que la por anticuerpos calientes. Aquí, ¿qué tenemos que tomar en cuenta para el diagnóstico laboratorial? Obviamente vamos a preguntar, ¿tu abuelo, tu tío, tu hermano tenía? ¿Era amarillo? ¿No es cierto? ¿Le han operado de su vesícula? Sí, te va a decir. Y ahí vas indagando, vas buscando antecedentes. ¿Qué más? Obviamente tenemos que ver el hemograma. El hemograma, como es anemia, como es esferocitosis, va a haber hemoglobina baja. Pero, ¿qué destaca aquí, chicos? Aquí tú te tienes que fijar en los índices hematimétricos. Eso no veíamos en la autoinmune, si se dan cuenta. Aquí, ¿qué vamos a ver? Vamos a ver microcitosis, porque había microesferocitos chiquitos, ¿verdad? Entonces, aquí vemos el BSM bajo. ¿Qué también vamos a ver? Esos microesferocitos van a estar bien hipercrómicos, por lo tanto, la concentración de la hemoglobina corpuscular media va a estar más de 35 gramos de decilitro. Esto es clave para el diagnóstico. Incluso más que el BCM es clave, no te olvides, ¿sí? Obviamente los reticulocitos van a estar acelerados, va a haber una anemia regenerativa, ¿no? Compensatoria, entonces van a estar altos los reticulocitos. Aquí podemos ver, miren, aquí no vemos células en casco, no vemos aglutinación, nada de eso. ¿Qué estamos viendo? Estamos viendo esferocitos y son bien coloriditos, como les he dicho. Por eso vemos el H o CHCM alto, ¿no? Fíjense la imagen. Estos son los esferocitos, no tienen un centro pálido, fíjense. ¿Verdad? Desde ahí atrás espero que estén viendo, ¿no es cierto? Ese es lo típico de la placa al observar en el microscopio. En la química sanguínea, por supuesto, el test de Coombs, ¿cómo va a estar? Porque aquí nada que ver anticuerpos calientes ni fríos. ¿Cómo va a estar el test de Coombs? Negativo, tanto el directo e indirecto están negativos. Eso es la clave, porque tú puedes confundirte en el diagnóstico y el manejo es muy diferente, por eso tienes que saber que aquí el test de Coombs es negativo. La bilirrubina indirecta, obvio, va a estar alta. La DHL también alta, la creatinina también va a estar alta y el potasio. Esto por el recambio de las células que hemos mencionado. Ahora, a nivel mundial, todos estos marcadores se usan, ¿ya? Mira, tiene 94 de especificidad, 94% específico y sensible. ¿Es qué pruebita? El test de criohemólisis. Es lo más específico para identificar, pero si te fijas, todos estos que estoy mencionando aquí, no hay aquí, o sea, no lo practicamos. El único que practicamos, ¿cuál es? Es el test de fragilidad osmótica, que es bajo su especificidad, 74% nada más, pero te puede ayudar, ¿ya? Entonces, nos vamos a fijar, esto no lo hacemos, así que ni les voy a preguntar, pero este test de Eosin 5-maleimina solo sirve para las esferocitosis atípicas. Aquellas atípicas o leves. En otros países sí lo hacen, pero yo te voy a enseñar la que hacemos aquí. Siguiente, por favor. Esta es la fragilidad osmótica. Ponemos 14 tubos. En los 14 tubos, si tú vas contando, en el tubo número 9, que es a 0,50, ¿qué hacemos? Ay, no me estás entendiendo, seguramente. A todos los tubos voy a poner solución fisiológica, ¿ya? Y a cada tubo voy a poner una gota de sangre de quien estoy sospechando que tiene anemia, que tiene esferocitosis hereditaria. En nosotros que estamos sanitos, miren, en el tubo 9 recién hace hemólisis. En los pacientes con anemia, con esferocitosis hereditaria, en el tubo número 5, o sea, más antes, ya hace hemólisis. ¿Por qué en el tubo número 5? Porque tiene una mayor concentración de cloruro de sodio.
a una concentración de 0,65. Entonces, ¿qué te estoy hablando aquí? Te estoy indicando que cuando al glóbulo rojo le pones mayor solución de sal, más cloruro de sodio, ¿qué va a pasar con el glóbulo rojo? Se va a deshidratar, va a suceder el fenómeno de plasmólisis. Y con eso va a suceder la hemólisis. Nuestros glóbulos bicóncavos no se hemolizan con facilidad, pero del paciente que es con esferocitosis, sí se va a hemolizar, porque su membrana es rígida, no se deforma. ¿Me entiende? Espero que me haya dejado entender, ¿sí? Ya, siguiente, por favor. No les voy a preguntar, pero es para que tengan idea, ¿no? Es cuando pidan este test, en Celadis se pide, por si acaso. Y van a ver que un paciente con hemólisis va a estar, como les había dicho, desde 0,65. Fíjense, ya está sucediendo la hemólisis. Pero en un paciente normal se mantiene, ¿no? Desde 0,50 recién, fíjense la curva. Pero de este paciente más antes ya hay hemólisis. Siguiente, por favor. Ya, esta es una forma de clasificar. La esferocitosis puede ser leve, moderada y grave. Obviamente la mayoría de los pacientes viene cuando ya es grave. ¿Qué significa? Viene con un síndrome hemolítico intenso. ¿Qué vas a encontrar en el laboratorio? Microcitos, la hemoglobina corpuscular media alta, reticulocitosis intensa, esferocitos también vas a encontrar, ¿sí? Siguiente, por favor. ¿Cuál es el tratamiento? Esta es la última diapositiva. ¿Qué tienes que hacer? Mira que el manejo no es igualito a lo que te he enseñado en las otras anemias hemolíticas. ¿Qué haces aquí? Fíjate, lo principal es quitar el vaso. La esplenectomía. Ahora a nadie le gusta pues que le quiten el vaso, porque si te sacan el vaso, te hacen esplenectomía, tienes mayor susceptibilidad a que tengas infecciones virales o de otro tipo. Entonces a estos pacientes los vacunamos primeramente, les vacunamos con las 5 vacunas más importantes, meningococo, hemófilos, influenza, contra eso les vacunamos, para que no se infecten. Y si tu paciente, pero por ahí llega con una esferocitosis masiva y su vaso está grande y nada le funciona, no importa, aunque no le vacunamos, le operamos, yo no opero, pero otra persona opera. A las 2 semanas recién le vacunamos, así hacemos, ¿ya? Y como a nadie le gusta operarse, tu paciente no quiere, entonces, ¿qué le das? Le das ácido fólico de manera permanente y eritropoyetina también de manera permanente. ¿Transfundes o no transfundes? Sí, aquí puedes transfundir quizás con más confianza incluso, ¿no? Porque estás transfundiendo glóbulos rojos normalitos, ¿ya? Eso sería todo, chicos. Siguiente diapositiva, a ver si me equivoco. Eso es todo, chicos. ¿Se entendió? Y si alguno... Y si alguno de ustedes tiene falta de sabiduría, pídale a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche y será dado. O sea, si no pueden entender las clases, pídale a Dios, dame sabiduría, dame inteligencia, que pueda memorizar, que pueda dar bien mi examen. Oren, porque no oran ustedes, por eso les va mal. Bueno, chicos, espero que hayan entendido, ¿sí?